clase. Mi nombre es Freddy Navarro Restrepo, soy docente de matemáticas de la institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro. Hoy vamos a trabajar un tema precisamente de matemáticas del ciclo octavo y noveno de la educación básica secundaria. El objeto de aprendizaje que vamos a abordar en el día de hoy es el área y perímetro de figuras planas. Ya sé que la mayoría de ustedes conocen estas figuras, vamos a ahondar un poquito más en ellas para poder llegar como al objeto que necesitamos. En la secuencia didáctica del día de hoy, pues vamos a trabajar básicamente el aprendizaje que está relacionado con establecer y utilizar diferentes procedimientos para calcular superficies. Pero cuando hablamos de superficies que está relacionado con las áreas, no solamente nos quedamos allí, sino que también vamos a mirar la relación entre la superficie y la media de las longitudes. La competencia que vamos a abordar en el día de hoy es la resolución de problemas y todo apunta al componente geométrico métrico. Según el Ministerio de Educación Nacional, pues hay unos otros parámetros a tener en cuenta, que son el indicador de desempeño, el estándar curricular y los derechos básicos de aprendizaje, que todos deben apuntar precisamente al aprendizaje que estamos buscando en el día de hoy. Muy bien, la secuencia didáctica empieza con un momento 1, que es la exploración de los saberes previos, donde vamos a analizar como algunas características de diferentes polígonos o figuras planas. Por ejemplo, observando estas figuras, 6 figuras planas, ¿qué características en común tienen las 6 figuras planas según sus lados? ¿Ustedes qué creen? Observen las figuras. Según el número de lados, ¿qué palabrita podríamos utilizar para clasificarlas a todas? Exacto, muy bien. Como cada uno de los lados tiene, cada uno de los polígonos, perdón, tiene 4 lados, entonces yo podría pensar en que podemos clasificarlos en cuadriláteros precisamente por tener 4 lados. Lados iguales, lados diferentes, no nos interesa en este caso. Todas tienen 4 lados, por eso las clasificamos de esta manera. Muy bien. Aparece otra pregunta relacionada con algunas figuras. ¿Qué características observas en los lados y ángulos del cuadrado según sus medidas? Claro, desde pequeñitos, desde preescolar, conocemos el cuadrado. Según el cuadrado, ¿qué caracteriza sus lados? Precisamente tiene 4 lados iguales, pero también tiene 4 ángulos iguales. ¿Cuál es la medida de esos ángulos? Muy bien, 90 grados, son ángulos rectos. ¿Qué pasa en el caso del rectángulo? ¿Qué características tienen esos lados del rectángulo? ¿Será que hay alguna relación entre el cuadrado y el rectángulo? ¿Será que se parecen? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Muy bien, resulta que cuando hablamos del rectángulo nos debemos ubicar que tiene 4 ángulos de 90 grados, que es igual en el caso del cuadrado. Ambos tienen 4 ángulos de 90 grados, pero en el caso del rectángulo nos damos cuenta que sus lados paralelos tienen la misma medida. El lado de arriba con el lado de abajo, el lado derecho con el lado de la izquierda. Pero pregunta, ¿será que en algún momento podemos afirmar que un cuadrado puede ser un rectángulo o que un rectángulo puede ser un cuadrado? Pensémoslo. El cuadrado cumple las características del rectángulo. Miremos a ver. ¿El cuadrado tiene 4 ángulos de 90 grados? Efectivamente tiene 4 ángulos de 90 grados. ¿Sus lados paralelos tienen la misma medida? Efectivamente, sus lados paralelos tienen la misma medida. O sea que hasta el momento podemos concluir que todo cuadrado puede ser un rectángulo, pero miremos el sentido contrario. Analicemos a ver si todo rectángulo es un cuadrado. Miremos si el rectángulo cumple las propiedades. ¿Tiene 4 ángulos rectos? Exactamente, tiene 4 ángulos rectos. ¿Tiene 4 lados de igual medida? Ahí es donde falla. O sea que según eso podemos llegar a una conclusión. Todo cuadrado puede ser un rectángulo, pero no todo rectángulo puede ser un cuadrado, aspecto que es importante reconocerlo en este momento. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Qué características se identifican en los lados y en los ángulos del romboide? Entonces vamos a ubicarnos en el romboide. ¿Cómo son los lados del romboide y cómo son sus ángulos? Entonces llegamos a la conclusión que sus lados paralelos son iguales. Tiene 2 pares de lados paralelos, los superior y el inferior, izquierda y derecha. Y también que los ángulos opuestos son iguales, es decir, este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Eso es lo que está, esas son unas características particulares del romboide. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del trapecio? ¿Tendrá alguna relación el romboide con el trapecio? ¿Tendrán algún parecido? Miremos a ver. ¿Qué pasa con el trapecio en este caso? Tiene un par de lados paralelos. Miren que el romboide tiene 2 pares de lados paralelos. ¿Qué es un lado paralelo? Precisamente aquel que va en la misma dirección que el otro. No necesariamente tienen que tener la misma longitud, pero sí en la misma dirección. Y otro dato del trapecio es que 2 ángulos son agudos y otros 2 ángulos son obtusos. Estamos hablando de este trapecio que no todos son iguales. Hay muchos tipos de trapecios. De hecho, hay gran variedad de trapecios. En este caso cumplen las propiedades. Muy bien, vamos a entrar al momento número 2, que es donde quiero aclarar algunos conceptos relacionados con el área de figuras planas. Resulta que cuando yo voy a hallar el área de una figura, lo que yo me estoy preguntando es ¿cuál es la medida de esa superficie? Y estamos hablando de superficies planas.
¿A qué le podemos hallar el área? Pues es diferente. A todos los polígonos que vimos en la anterior imagen podemos hallar el área. Rectángulos, triángulos, romboides, trapecios, etc. Pero resulta que para hallar el área, pues hay unas formulitas que yo sé que tradicionalmente hemos trabajado, pero que a veces las aplicamos mecánicamente, pero no le encontramos el sentido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar el área de un cuadrado, lo que yo hago es buscar la relación entre el lado y lado. Entonces, el lado a lado me va a dar el área de un cuadrado. Si yo voy a hallar el área de un rectángulo, que ya recuerden la conclusión de ahora, todo cuadrado es rectángulo, no todo rectángulo es un cuadrado. Entonces, lo que yo hago es multiplicar base por altura. Pero si yo quiero hallar el área de un triángulo, ya cambia un poquito, ya voy a tomar la fórmula del rectángulo base por altura, pero en el caso del triángulo la voy a dividir por 2. Esas son básicamente algunas formulitas, pero que yo quiero que las llevemos a contextos reales para que le pongamos a esto algo de práctica. Entonces tenemos, por ejemplo, yo tengo esta figura que es un tanto irregular. ¿Por qué es irregular? Porque como ustedes ven acá hay unos huecos, entonces yo podría pensar que el área de este rectángulo yo podría hallarlo multiplicando la base por la altura. Eso estaría bien, pero resulta que cuando multiplico la base por la altura, lo que hago aquí es toda el área, pero hay unos huecos aquí que no puedo tener en cuenta. Entonces es allí donde mi pensamiento tiene que volverse un poco flexible y decir, entonces, ¿cómo hago para precisamente hallar el área de ese tipo de figura? Entonces lo que yo podría hacer es, me están planteando aquí, se puede ir la figura en un rectángulo de 7 por 15, es decir, hasta aquí hay un rectángulo de 7 y la base mide 15. Pero los cuadraditos que me sobran, yo puedo hallar el área independientemente de esos cuadrados y luego sumo todas las áreas, que es lo que me están diciendo acá. Entonces yo podría decir multiplicar 7 por 15 y a ese resultado le voy a sumar la multiplicación de 3 por 3, que sería 9, 9 por 3, 27, y la suma de todo eso precisamente es el área que me están pidiendo allí. Ese es el área como tal, pero la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de esa figura? ¿Será que el área y el perímetro tienen alguna relación? Vamos a mirar. Resulta que si yo quiero hallar el perímetro de esta figura, lo que yo hago es sumar el contorno de la figura, suma los lados. Es decir, que me debo venir para acá y empezar a sumar cada uno de esos lados que me están rodeando, incluyendo estos de acá, que me están rodeando toda la figura, para poder hallar la longitud del perímetro en este caso. Muy bien. Vamos a mirar algunas situaciones donde podamos poner en práctica lo que estamos trabajando. La primera situación me dice: Pablo debe poner una cerca en el contorno, en el borde de su granja, que tiene forma rectangular. Él desea saber con exactitud la cantidad de alambre que va a necesitar para poder colocar la cerca. El terreno de Pablo es de esta manera, de esta forma: 40 metros a este lado, 120 metros a los otros lados del rectángulo. Entonces la pregunta es: ¿qué cantidad de alambre necesita? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué operación harían ahí? ¿Tendríamos que hallar el perímetro de esa figura o tendríamos que hallar el área? Muy bien, entonces vamos a analizarlo. Si estamos hablando del alambre que necesita, estamos hablando para rodear todo esto. Y cuando hablamos de rodearlo, como lo decíamos ahora, estamos hablando precisamente del concepto de perímetro. Entonces lo que Pablo debe hacer es precisamente sumar 400, 400, 120, 120, y eso que me da allí es la cantidad de metros que necesito para precisamente rodearlo. Que hasta el momento no hemos hablado en ningún instante de costos, porque es la pregunta que viene a continuación. Si el costo de cada metro de alambre es de 3.150 pesos, ¿qué costo debe pagar en total? Entonces, como ya tenemos cuánto mide todo el contorno de la figura, entonces ahora lo que hago es plantear la multiplicación. El número de metros lo vamos a multiplicar por el costo del metro, precisamente eso me va a dar un total de 3.276.000 pesos, que sería lo que le permite a Pablo rodear ese terreno, comprar el alambre para poder cercar ese terreno. Pero en la tercera pregunta: ¿cuál es la medida de la superficie del área del terreno? Recuerden que la superficie está relacionada con el área. Por allá en los conocimientos previos o por ahí cerca estamos viendo cómo hallar el área de este rectángulo. Entonces, ¿cómo la vamos a hallar? Vamos a multiplicar la base por la altura. ¿Cuál es la base de este rectángulo? Muy bien, 400 metros, la altura es 120 metros. Si hacemos esa multiplicación, lo que yo voy a obtener es que el área total de ese terreno, o sea que Pablo tiene un terreno bastante grandecito, es de 48.000 metros cuadrados. Muy bien. Vamos a una situación 2, donde busquemos cómo aplicar eso que estamos aprendiendo. Dice que un entrenador de un equipo de fútbol indicó a sus jugadores dar vueltas alrededor de la cancha, que tiene una forma rectangular, como se la presentamos acá, y tiene unas medidas específicas: 110 metros por 80 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en geometría, lo importante es llevar siempre el ejercicio, la situación, a un gráfico para poderlo ver más fácilmente. En este caso encontramos que hay un rectángulo que me está representando acá esa cancha, y me están pidiendo acá algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el perímetro de la cancha? ¿Cómo le daríamos el perímetro de esta cancha? Muy bien, vamos a sumar la base
los lados, la base, la altura, nuevamente la base, nuevamente la altura, y si yo hago esa suma, eso me va a dar 380 metros. Ok, pero hay una siguiente pregunta: si los jugadores dieron 4 vueltas a la cancha, ¿qué distancia recorrió cada jugador? ¿Me servirá ese dato que tengo aquí para encontrar eso? ¿Sí o no? Muy bien. Claro, si yo sé que el perímetro de la cancha, que alrededor de la cancha es de 380 metros, y cada jugador va a dar 4 vueltas, pues obviamente vamos a multiplicar 380 por 4, obteniendo como resultado 1520 metros, que sería la distancia que recorrió cada jugador. 1, 2, 3. Muy bien, ahora vamos a analizar esta situación de aprendizaje número 3, donde me están pidiendo precisamente analizar la medida de la superficie, en este caso del perímetro de dos figuras. Entonces vamos a analizar acá. ¿Cuál es la medida del área de superficie del triángulo rectángulo azul? Miren, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, dos ángulos agudos. Entonces lo que yo voy a analizar es, voy a aplicar precisamente la fórmula o la expresión general de base por altura dividido 2. Para poder aplicar la expresión necesito saber las medidas de la longitud. Entonces aquí me están diciendo que cada ladito del cuadrado pequeño mide 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí va a medir 0.5 más 0.5 me va a dar 1, y aquí me va a quedar 0.5 más 0.5 más 0.5 me va a dar 1.5. Aquí voy a hacer esa multiplicación y el resultado de la multiplicación voy a dividirlo por 2. Entonces 1.5 por 1 me da 1.5. Dividido 2 me va a dar 0.75 centímetros cuadrados, porque recuerden que es una superficie. Ahora me están preguntando aquí cuál es la medida del área o superficie y el perímetro de la cruz. Vamos a analizar el área. El área, yo vengo para acá y basta con hallar el área de un solo cuadradito, porque miren que en la cruz hay 5 cuadraditos. Si yo hallo el área de un solo cuadradito, pues ahí me voy a dar cuenta que esa área la puedo multiplicar por 5, porque estamos hablando de 5 cuadraditos en total. Entonces yo voy a hallarle, este ladito mide 0.5, el otro lado mide 0.5. Si yo hago esa multiplicación, 0.5 por 0.5 me va a dar 0.25. Y lo voy a multiplicar por 5, porque estamos hablando de 5 cuadraditos, que me va a dar un total de 1.25 centímetros cuadrados. Ahora me están preguntando por el perímetro. Entonces vamos a mirar, ¿recuerdan qué es el perímetro? Muy bien, la medida del contorno de la figura. Entonces yo aquí tengo que cada ladito mide 0.5. Resulta que tenemos 3, 6, 9, 12 lados en el contorno de la figura. Entonces ese punto 5 lo vamos a multiplicar por 12 y eso me va a dar un total de 6 centímetros. Miren que son centímetros lineales, centímetro a la 1, centímetro a la 2. Muy bien, como siempre quedan las preguntas. El aprendizaje que estaba apuntando es establecer y utilizar diferentes procedimientos para las superficies. ¿Te quedó claro? ¿Lograste ese aprendizaje? ¿Te quedó claro cómo hallar la superficie del área de una figura? Si no te quedó claro, ¿qué fue lo que más te costó y por qué? Analízalo, mira nuevamente este video y avanza en tus aprendizajes. Te queda esta situación como tarea para que la analices, para que la resuelvas y para que en un momento dado la puedas llevar a la hora de clase y la puedas compartir con tu profesor. Aunque aquí te estoy dando las respuestas, la idea es que tú mires los procedimientos y puedas realizar. Estas son las referencias que estamos usando para este caso. Y este es mi grupo en Facebook, donde puedes ingresar, puedes inscribirte en el grupo, donde vas a encontrar mucho material para trabajar en tu proceso de formación. Muchas gracias.